Ok, nós estamos back em parte 2 de tema aqui. Assim nós também começar a ver a nossa YouTube page também. Ainda tem esperança. Nós vamos subir www.youtube.com. Ainda tem esperança. Ok, vamos a continuar em espanhol. Vamos a continuar en español, lógicamente, porque el tema está en español, el parte 1. Ahora vamos a continuar también con la parte 2. En la pantalla podemos ver también Ainda Tem Esperanza. También es nuestra página de YouTube. También nuestro email está ahí y también nuestro número de WhatsApp. También está ahí, más 31 626 659 418. Si tú tienes preguntas, también si quiere estudio de Biblia, también y todo eso, puede mandarme un WhatsApp y también vamos a ver también si hay una persona también que vive al lado tuyo, o si no, hacemoslo por Zoom, o de un modo u otro. Nada puede estorbar la obra de Dios. Así que ese es nuestro número, puede contactarme y también así podemos empezar de una forma u otra con estudiar la palabra de Dios. Ok, o sea, vamos a continuar con el tema que ya hemos empezado, es el parte 2 también de este tema que estamos tratando y hoy vamos a continuar. Ok, antes de continuar, vamos a hacer una palabra de oración y así podemos continuar y estudiar este tema tan, como se dice, tan pedido también y también de mucha preocupación también que vive dentro de nuestra sociedad. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, hoy que vamos a continuar con la segunda parte, Señor, del tema que estamos estudiando en el tiempo de Noé, Señor, y hoy vamos a continuar y para estudiar, para ver qué fue realmente lo que pasó en aquel tiempo y cómo eso también se está repitiendo, Señor, en nuestro tiempo, que está llamando nuestra atención, Señor, que tú estás llamándonos, Señor, a arrepentimiento, convertimiento, porque el tiempo está por acabar. Hemos visto, Señor, con un tras otro viene cosas sobre nuestro mundo. Ahora estamos con COVID y después vamos a ver otras cosas que va a suceder, Señor, y también estamos con la cuestión de vacuna, que hay gente que no lo quiere tomar, otro que sí. También podemos ver el pánico también que vive dentro de la gente, las restricciones, las leyes que están imponiendo sobre la gente para que uno se vacune, Señor, también. Y todo eso, Señor, hoy vamos a estudiar, Señor, de dónde viene todo esto, Señor. Y más adelante también en otro estudio, Señor, que tú vas a guiar, que vamos a ver también qué relación hay con profecía y todo eso. Pero ahora, Señor, guíanos en este estudio y así que podemos sacar lo mejor parte del libro de Génesis capítulo 6 en este tema de diluvio. Gracias, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar con este tema. Hemos tratado y también hemos cogido también este versículo también que dice que, vamos a ver lo que pasó. Sí, este tema, vamos a ver el versículo. Ok, vamos a continuar aquí con este versículo de Mateo 24, 37, 39 para empezar. Ok, más como en los días de Noé, hemos terminado con eso en el primer parte, será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que en el día de Noé entró en el arca, en el día en que Noé entra en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los
llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, o sea, Jesús está diciendo que esa cosa va a repetir. Ok, aquí quedamos con el tema. Vamos a ver. Dice aquí, en el libro también, Review and Herald, y también dice así: antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio que, sin vacilación, podemos verlo en la parte roja, subrayado, dice, Enoc dio su testimonio como sin vacilación. O sea, en aquel tiempo, Enoc también predicaba. Era un predicador, mejor dicho, que no tenía pelos en la lengua. Era un predicador que no solamente predicaba, pero vivía también lo que predicaba. O sea, Enoc era un hombre, como la Biblia lo llama, un hombre que caminó con Dios, que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con Enoc después de vivir una vida tal? Y eso va a pasar con nosotros también, si nosotros hoy, en ese tiempo, vive una vida como vivió Enoc. Enoc vivió por fe esa vida. Y dice en el versículo 22 de Génesis capítulo 5, dice, y caminó Enoc con Dios. Y después que engendró a Metusalem 300, dice, años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así podemos ver, mi querida familia, cuando vivimos la vida como vivió Enoc, tenemos la seguridad, mejor dicho, la plena seguridad de que cuando Dios viene podemos tener parte con Él. Enoc representaba a aquellos que salen de la vida y entran en la vida eterna sin ver la muerte. Por eso la Biblia dice que en el último tiempo va a haber gente que está en vida mientras Cristo va, o sea, cuando Cristo viene, va a haber gente que está en vida. Hay otros también, dice la Biblia, que han muerto, pero en Cristo que va a resucitar en la primera resurrección. O sea, Pablo también lo explica diciendo que los que están vivos no van delante de los que están muertos. Pero cuando el sonido del trompeta sonará, los que están muertos en Cristo resucitará, levantará. Y finalmente los que habían muerto, que ha resucitado, van junto con los que están vivos y para encontrar Cristo en el aire. O sea, esas personas, y hoy mismo si alguien muere, o sea, de una desgracia, o un infarto, o de COVID, o cualquier otra cosa, si muere en Cristo, la Biblia dice, bendecido es tal persona que de ahora en adelante muere en Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que dice Pablo? El apóstol Pablo dice que para mí la muerte es un ¿qué? Ganancia. O sea, también en el libro de Romanos capítulo 8, Pablo está diciendo, oh muerto, ¿dónde está tu aguijón? O sea, Pablo estaba diciendo que no tenía miedo, temor de la muerte. Más bien, la muerte tenía que tener temor de él, porque él está en Cristo. Más que viene la muerte, un día él va a levantar para encontrar con su Señor Jesucristo en gloria. Y la pregunta es, ¿será ese mi experiencia? ¿O será esa tu experiencia en ese momento? Vamos a continuar. Y dice, Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de ¿qué? De gracia. ¿De cuánto tiempo? 120 años. Y durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, ¿de quién más? Metusalem, ¿de quién más? Y mucho otro más se oyeron en forma de ¿qué? Amonestación
y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de ¿qué? Amonestación. Ahora, la pregunta clave es, ¿estamos oyendo hoy en día amonestaciones? Porque parece que el cristianismo se ha comprometido con el mundo. Y por eso hoy se cesen las amonestaciones. No estamos oyendo muchas amonestaciones porque la gente ya se han conformado con el mundo. La gente ya está, ¿cómo se dice?, de acuerdo con las ideas del mundo. Y hoy vamos a ver, antes de terminar, que en ese tiempo de la pandemia, Dios necesita un pueblo que puede dar amonestaciones. Pero ¿qué es? Para darte un antesala, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy? Confirmando con el mundo, adaptando con el sistema del mundo. Dios nos ha dado amonestaciones. Dios nos ha dado un mensaje que se llama la verdad presente, para decirlo así, para predicar y amonestar, igual que Noé, Metusalem, Enoch y muchos otros más han predicado en el tiempo de Noé. Vamos a continuar. ¿Qué dice? Durante en el libro Mensaje Selecto, dice, durante 120 años Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antediluviano. Ahora, ¿qué? ¿No estaba predicando un mensaje de prosperidad? ¿No estaba llamando a la gente para que se sane? Venga para 3 noches de oración y todo eso. Venga aquí, Dios te va a hacer que te va a dar un carro, te va a dar una casa. ¿Eso es el mensaje de Noé? No, era un mensaje de amonestación. Y ese mismo mensaje, los predicadores hoy, pastores hoy, pagado, no pagado, lo que sea, tienen que predicar. Ese es el mensaje. Y dice, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros, escúchelo bien, que empleó para la construcción del arca, creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Y otros de los conversos de Noé apostataron. Sigue diciendo, en página 35, disculpe. Muchos de los creyentes se mantuvieron en la fe, murieron triunfantes. O sea, en el tiempo de Noé había personas que murieron, ¿no es verdad? Algunos se murieron, pero algunos murieron ¿cómo? En Jesús y otros fuera de Jesús. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más hay. Ok. ¿Qué más dominaba en el tiempo de Noé que está dominando hoy también? Ok, vamos a ver lo que es. Ok, dice así, en el libro Mensaje Selecto, página 24, dice, el pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolo para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos, ¿qué hizo? Eran esclavos de Satanás y guiados y controlados por él. Ok, entonces una de las cosas que hacían mal los antediluvianos eran ¿qué? Que usaban sus dones para cosas egoístas, para complacer sus deseos egoístas. Y hoy también sucede lo mismo. Dentro de la iglesia de Dios. Fuera de la iglesia de Dios. ¿Y qué más tenía esos hombres en aquel tiempo? Complacían su ¿qué? Apetitos. ¿No es verdad? Hoy
cuando uno habla de la reforma pro salud, algunos se enojan. Algunos dicen que ese mensaje ya pasó. Es un mensaje viejo. No es verdad. Hoy la ciencia aumentó. Tenemos muchas otras cosas. Otros ya no creen más en el espíritu de profecía y muchas otras cosas más. Pero desde aquel tiempo, uno de sus problemas era ¿qué? El apetito pervertido. Y hoy sucede lo mismo. ¿Qué más? Comprometidos por el apetito pervertido. Signs of Times. De página 2 a 9, pero vamos a coger solamente un parte. Dice, los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque ¿qué? Porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. ¿Hemos visto? De la complacencia de ¿qué? Del apetito pervertido. Tú sabes lo que dice, hermano, que muchos de nosotros va a caer. ¿Por qué? Por medio del apetito pervertido. Y dice, hermano, si podemos vencer el apetito, podemos tener fuerza para vencer el pecado. ¿Es verdad? Ok. Sigue diciendo, mensaje selecto. Rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, como hoy. Y recurrieran a actos de violencia y crimen si se cortaban sus deseos y pasiones. Ahora, los líderes, o mejor dicho, el ministro de justicia de todos los países, ¿no es verdad? Está muchas veces con mano en la cabeza porque con la pregunta de que cómo podemos vencer o frenar los robos, criminalidad y todo eso. ¿Cómo podemos frenar eso? Uno de los puntos es que cuando la gente tiene una complacencia egoísta, apetito pervertido, será difícil a frenar los crímenes. ¿No es verdad? Porque la falta de esos, como dice, exceso de apetito en varias cosas, de alcohol, ciertas comidas, bebidas, esos fomenta un carácter, déjame decirle, un carácter peligroso, un carácter violento, y eso se convierte finalmente en crímenes y también no puede vivir también de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, ¿qué más? En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de un trama de falsedad. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Estamos viendo criminalidad hoy aumentando. Hoy yo cogí también, subió a Facebook y vio el Corán, el periódico que sale de hoy, y estaba hablando de que estaba tirando allí. Ahí también en un barrio ahí en Curazao estaba usando arma y la policía tenía que entrar ahí, entrada judicial. O sea, podemos ver que hasta en medio del lockdown, de pandemia, la gente sigue matando, sigue tirando atracos y todo eso. O sea, no hay nada que frene a la humanidad de hacer eso. La gente, su mente está continuamente maldad tras de maldad. Mira lo que dice el libro, también Manuscript Release. Ok, dice así: antes de la destrucción del mundo antiguo, por un diluvio había hombres talentosos, hombres que poseían habilidad y conocimiento, pero se corrompieron en sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios en sus planes y consejos. Eran sabios en hacer lo que Dios nunca les había dicho que hicieran, sabios para hacer el mal. El Señor vio que su ejemplo sería deletérea para los que nacieran después, y tomó el asunto en sus manos.
durante 120 años les envió amonestaciones mediante su siervo Noé, pero usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se les concedía para ridiculizar a Noé. Lo criticaron y criticaron. ¿Verdad? Ok, sí. Se rieron de él por su extraordinario fervor e intensa pasión, manifestándose al hablar de los castigos que él declaró que Dios llevaría a cabo con toda seguridad. Hablaban de la ciencia y de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces tomaron a mofas las palabras de Noé, llamándole loco, fanático. Se terminó la paciencia de Dios y dijo Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Ok, podemos ver ahí, mis hermanos, que la gente no quería escuchar la verdad. La gente no quería escuchar de Dios, pero finalmente se burlaba cada vez de Noé cuando Noé predicó el mensaje de arrepentimiento. Ok, ¿qué más? Vamos a ver lo que dice el versículo de la Biblia. Y dice: no solamente Noé fue llamado fanático o con otro nombre, sino mucho más. Pero en 1 de Reyes capítulo 18, versículo 17, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y en inglés dice: ¿are you the troublemaker? ¿Ah? ¿Ahora te busca problema? Así dice ahí. En español también: ¿eres tú que turbas a Israel? Por eso hoy es el mismo cosa cuando los fieles predicadores de Dios tratan de amonestar, predican la verdad presente. Sale personas con mejor dicho, con bachelor y diplomas saliendo diciendo que esos hombres son hombres locos. No saben lo que hablan, no conocen la Biblia, no tienen teología y todo eso. Pero Noé en su tiempo fue tildado de lo mismo. Pero sí sabemos que Dios era con Noé. Y sí sabemos que Noé era enviado por Dios y que Dios estaba hablando a través de Noé. Ok, eso lo mismo va a suceder. Dice: ¿cuál fue el peor maldad de todo que rompió el corazón de Dios? Ok, yo tengo que saltar eso. No, vamos en eso mismo. Y dice: Dios ha puesto una separación entre ¿qué? Los hijos de Dios y las hijas del hombre. En Génesis dice que debe haber una enemistad o separación, pero el enemigo sabe que mientras esa separación existe, no será posible que vencerlos, y será muy difícil de derrumbarlos y hallar más personas a su lado. Ok, o sea, la maldad, o sea, el colmo de la maldad era que los hijos de Dios estaban uniendo con las hijas del hombre. Déjame repetirlo porque vamos a ampliar en ese punto. Una de las cosas peores que sucedió en el tiempo de Noé es que los hijos de Dios estaban mezclando con los hijos del hombre o las hijas del hombre. Vamos a ver cómo lo dice el libro de Génesis. Génesis 6, versículo 1 hasta 4 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ok, que viendo los hijos de Dios, escuche bien, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí que mujeres, escogiendo entre todos
Había también gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios hacia los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, y cuando seguimos leyendo, justamente después de esa parte, Dios dice que se dolió cuando creó el ser humano y se arrepintió de crear el ser humano. O sea, la peor cosa era cuando el pueblo de Dios se mezclaba con los incrédulos. ¿Ah? Eso era la cosa más peor. Y vamos a ver, si seguimos, vamos a seguir leyendo, estudiando, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy que Dios aborrece. Hay cosas que están pasando en medio de las iglesias hoy, que Dios no está en favor de eso. Y eso lleva o va a llevar muchos de nosotros a la ruina. Por eso Dios dice, lo que pasó en el tiempo de Noé va a repetirse en nuestro tiempo. Ok, vamos a ver lo que dice Génesis 3:15. Recuerda, antes del tiempo de diluvio, Dios ha puesto su palabra diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ahora, ahí podemos ver que hay una enemistad o, en otra palabra más bonita, separación. O sea, hay una separación en la simiente de la mujer y en la simiente suya. En otra palabra, hay una enemistad entre ti y la mujer. No puede juntarse, no puede mezclarse, no puede haber secciones ecuménicas entre esa simiente y la otra. ¿Ok? Y eso es lo que estaba pasando en Génesis capítulo 6. El pueblo de Dios mezclando con los otros incrédulos. Y eso dolió Dios su corazón. Vamos a ver, ¿qué más? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo ¿de qué? De Dios. Mira, hoy, tú sabes, por falta de estudiar la Biblia, por falta de leer los escritos de profecía, hoy estamos cometiendo el mismo error que cometió los antediluvianos. Y por eso la Biblia se repite desde Génesis capítulo 3:15 hasta Revelación o Apocalipsis, que debe haber una separación de los hijos de luz con los hijos de oscuridad. Pero hoy hay gente que viene con mucho pretexto y diciendo, sí, nosotros vamos para ver que lo que ellos están haciendo no tenemos nada que ver. Porque la Biblia ya está claro. Yo recuerdo una vez había una sección de algo como una sección ecuménica, ¿no es verdad? Donde muchas religiones se van juntos. Y había allí un líder también, que muchos de nosotros conoce. Y cuando la pregunta fue hecha a él dice, sí, nosotros hemos ido para ver lo que hacen, lo que está hablando ahí, y para saber. Y yo digo, bueno, si usted fuiste para saber, cuando tú viniste de esa región, no hemos escuchado nada hasta hoy. Es 1, 2. No hay nada que ir allá, porque ya tenemos todo en la Biblia y sabemos lo que Babilonia va a hacer. ¿No es verdad? Lo que hay que hacer es hacer lo que hizo Noé y Enoc y los otros. Amonestar al mundo. ¿No es verdad? Ok, vamos a ver. 2 Crónicas 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué?
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con qué? Las tinieblas. Por eso Dios es muy en serio. Vez tras vez está repitiendo lo mismo. Y cuando adelantamos, vamos a ver qué fue lo que pasó en la historia. Ya hemos visto que en el tiempo de Noé hubo relaciones ecuménicas. Y vamos a ver que la misma cosa se repetía. Y esa misma cosa está repitiendo hoy en nuestros medios. Vamos a ver que en el mundo se habla de relaciones ecuménicas. Que las iglesias se están uniendo. Y ya no hay diferencia más entre lo que es verdadero y lo que es falso. Ok, vamos a ver. ¿Qué más dice? Vamos a ver lo que dice ahí, los hijos de Dios. Dice, esa frase es bien para notar eso. Esa frase ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos antiguos comentadores judíos, los primeros padres de la iglesia y muchos expositores modernos han pensado que estos hijos fueron ángeles. Y los compararon con los hijos de Dios. Ahí podemos ver los versículos. Debe rechazar este punto de vista. ¿Por qué? Porque el castigo que pronto sobrevendría se debió a los pecados de ¿quién? De los seres humanos, no de los ángeles, de los seres humanos. Miren lo que dice. Además, los ángeles no se casen. Los hijos de Dios no fueron otros sino descendientes de Set. Y las hijas de los hombres, las descendientes de los cainitas, impios. ¿Ok? Podemos ver la otra parte, podemos hacer un pausa, sacar un screenshot y podemos leer la otra parte. Porque yo tengo más cosas de explicar. O sea, porque algunas personas interpretan Génesis 6 diciendo que los ángeles tuvo relaciones con seres humanos y de ahí salieron gigantes se llama Neftalís y todo eso, pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque un ángel no puede casar, un ángel no puede, ¿cómo se dice? Tener hijos o hacer hijos, ok, procrear, ahí es la palabra. El ángel no puede procrear, pero son los hijos del hombre, y también los hijos de Dios, ok. Bueno, vamos a continuar. Dice así, ¿qué es esta mezcla de hijo de Dios y hijas de hombre en vista de Dios? Ok, para Dios, ¿qué es eso? Maldad. ¿Qué es eso? Pecado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y ahora que se mezclaba, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente mal. Mira, antes que hubo la separación entre el pueblo de Dios que los mundanos, los justos que los impios, los hijos de luz y los hijos de oscuridad, el pueblo de Dios y los incrédulos, el pueblo de Dios podía servir como testimonio para que la gente recibiera el mensaje, convertir, arrepentir, y así la gente puede aceptar. Pero ahora, si el pueblo de Dios mismo está comprometiendo, si el pueblo de Dios en vez de amonestar, predicar, mismo está cediendo ante la tentación, cayendo en pecado, mezclando con pecado, entonces, ¿cuál será la voz que Dios puede usar para amonestar, predicar el mundo? Es lo mismo que sucede hoy. Cuando nosotros mezclamos con el mundo, ¿cómo podemos predicar el evangelio? ¿Hemos visto eso? Ok, mira lo que dice. La mezcla de los hijos de Dios y las hijas de la mujer es el plan perfecto ¿de quién? De Satanás. Y dice, la asociación con los incrédulos ocasionó una pérdida. Review en Herald, mira lo que dice. Los que creyeron cuando Noé
comenzó a construir el arca, perdieron su fe al asociarse con incrédulos que les despertaron todas las viejas pasiones de diversión y pompa. ¿Hemos visto? Refiriendo a 1 de Juan 3:8, y dice, si los que tienen la luz se va y mezclarse con los que no tienen la luz, ¿quién puede servir entonces como testimonio? ¿Quién puede servir? Y déjanos coger un ejemplo de Salomón, porque Salomón también hizo esta misma cosa que los antediluvianos han hecho. ¿Y qué hizo Salomón? Vamos a ver. Pues el rey Salomón, además de amar al hijo de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Ahora, déjame decir algo. Mujer en la Biblia, según la profecía, representa iglesia. ¿Ok? O sea, mujer en profecía representa iglesia. O iglesias, mujeres, iglesias. ¿Ok? Mira lo que dice. Algunos eran, pero en parte de Salomón era mujer literal. Ok. Algunos eran de Moab, otros de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas al Señor y de todas ellas el Señor ya ha habido advertido a los israelitas. Hemos visto. O sea, antes que el pueblo de Israel apareció en la historia, ya había esa cosa de la unión de paganismo con la religión de Dios. ¿Ok? La mezcla, ecumenismo. Y eso, cuando Dios se levantó a Israel, Dios lo ha despertado también, advertido también a los israelitas para que ellos no caigan en relaciones ecuménicas con otras religiones, con los paganos. Y también, mira lo que dice ahí. Ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren usted el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. ¿Hemos visto? Sin embargo, mira lo que dice. Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a los que hizo reinar y 300 concubinas. Y todas ellas lo hicieron extraviarse. Hemos visto, ¿cómo se dice? Lo que pasa cuando unamos con gente que no son de nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser ¿qué? Perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Toret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcom, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén, un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloch, y el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares lo construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. ¿Cómo un hombre? La pregunta es, ¿cómo un hombre que conoce el Dios verdadero puede irse y adorar otros dioses? Hacer imágenes de otros dioses, quemar ciencia a otros dioses que no es el Dios creador. Eso y todo eso empieza cuando empieza a mezclarse en relaciones ecuménicas, con relaciones con otros que no son del pueblo de Dios. Y hoy muchos dicen, líderes, hermanos, dicen que sí puede, pero la Biblia dice que no puede. Mira lo que dice. Pues el hecho de unir con otros que no son del pueblo de Dios es algo que es en contra de la voluntad de Dios y es contado como maldad.
en todos los tiempos, no solamente en el tiempo de Noé, pero también en el tiempo de Salomón y en todas las edades. Versículo 6 dice, se apartó del Señor y cometió ¿qué? Mucho maldades. Y dejó de seguir Dios fielmente. Hemos visto también un otro ejemplo que es en el libro de Números 24, versículos 1 y 2, 10 y 11. Dice, cuando Balaam se dio cuenta de que el Señor se parecía, bien que él bendijera a Israel, ya no recurrió los altares de hechicería. Ok, voy a explicar eso rápidamente. Balaam fue llamado por Balac para maldecir el pueblo de Israel. Pero cada vez que él trata de maldecir al pueblo de Israel, en otra palabra, él terminó bendiciendo el pueblo de Israel. Porque él no puede maldecir a un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque la promesa fue dada, recordamos a Abraham, a los que bendiciera o maldiciera el pueblo, Dios maldecirá. Y los que bendecía el pueblo, Dios bendecirá. Pero, ¿qué pasó con Balaam? Balaam fue ofrecido una cantidad de dinero. Se le ofreció una cantidad de dinero. Y entonces, finalmente, Balaam quería ese dinero, pero no pudo hallarlo porque no puede hacer nada en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Dios era fiel, no había nada que podía derrotar el pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Balaam? Balaam justamente mandó, tenía un plan diabólico. ¿Y de qué consistía ese plan? Su plan consistía en mandar a mujeres moabitas en medio de los campamentos. Mujeres bonitas, también como el tiempo de Noé, mujeres hermosas. Y esas mujeres tienen que entrar en el campamento y finalmente para que haya ecumenismo, para que un mezclamiento y finalmente esas mujeres puedan llevar al pueblo a pecar y así adorar otros dioses que no es el Dios verdadero. Mira lo que dice número 25, 1 hasta 4. Dice, mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a ¿qué? Prostituirse con ¿qué? Mujeres de Moab, las cuales invitaba al pueblo a participar en los sacrificios de ¿qué? Sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y ¿qué? Adoraba a esos dioses. Y Dios finalmente tuvo que ¿qué? Destruir algunos entre el pueblo de Dios. Hemos visto cada vez que hay una mezcla del pueblo de Dios con otros, la cosa anda mal. Mira lo que dice la parte amarilla en el comentario bíblico. Dice, Balaam había vendido a los hijos de Israel por una recompensa y pereció con el pueblo cuyo favor había obtenido con el sacrificio de 24,000 de los israelitas. O sea, él no pudo gozar de ese dinero. ¿Y cuánto hoy está vendiendo el pueblo de Dios por dinero? Está vendiendo el pueblo de Dios por posiciones. Está vendiendo los pueblos de Dios con los romanos hoy para mantener posición, para asegurar su dinero, para asegurar su cheque el fin del mes. ¿Cuánto está vendiendo el pueblo de Dios y los lleva al pecar? Tú sabes, hoy tú puedes tener ese dinero, pero mañana tú sabes qué va a pasar con tu dinero. Te va a perecer con ese dinero. Así dice, igual que Balaam pereció junto con el pueblo que hizo finalmente para llevar a Israel a pecar, así va a suceder hoy también con muchos pastores, con muchos líderes, con muchos hermanos que están vendiendo el pueblo de Dios por dinero o posiciones. Ok, y dice, ¿qué es lo que Dios no quiere que suceda hoy más entre nosotros? Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen ¿qué? La doctrina de Balaam. ¿Tú ves? O sea, hasta en Apocalipsis menciona la misma teoría de Balaam, la misma enseñanza de Balaam, que eso se va a repetir en los últimos tiempos. Porque mira, los 7 iglesias, las características de los 7 o los 6 primeros iglesias, nosotros podemos ver las mismas características también, repitiéndose en el último iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que nosotros estamos viviendo hoy. Mira lo que dice, que tienes ahí